Bueno, hola. Como ya les dijeron, voy a contarles un poco lo que pensamos hacer con el proyecto de Fintech y lo que ya está hecho. Me dijeron que prepare una charla de biología molecular básica, así que el que se aburre disimule y el que no me pregunta, ¿sí? Bueno, el objetivo del proyecto era sí, usar algoritmos de análisis de secuencias para filtrar vectores, linkers y conectores presentes en secuencias de DNA de interés. Ahora vamos a entender qué es todo esto. Primera pregunta, ¿qué es el DNA? Bueno, viene de sus siglas en inglés, es un ácido desoxirribonucleico. Ahora vamos a ver cómo es. Pero lo que quizás muchos saben es que contiene la información genética y todo organismo vivo existente contiene ADN, ¿sí? Lo importante, se hereda. O sea, una célula cuando se divide también replica su DNA y lo transfiere a la célula hija. O sea que todas las células al principio contienen DNA y todas derivan de una célula madre. ¿Está bien? La estructura es una doble hebra helicoidal. Tiene un esqueleto que son moléculas de azúcar y tienen unidas covalentemente lo que se llaman bases nitrogenadas, que a ustedes es lo que más les va a interesar porque se pueden simbolizar con 4 letras. Y esa es toda la variabilidad que tiene el ADN, 4 letras. ¿Está? ¿Pero por qué son 4 letras? Ahí tienen lo que es lo que les estoy hablando, la estructura del DNA, ¿sí? Digamos, las cintitas violetas son la estructura, el esqueleto de azúcar, ¿ven? Es una molécula simple porque son anillos de carbono unidos por un fósforo y no varían, ¿ven? El DNA, si solo tuviera esta composición, sería una molécula muy monótona, pero algunas de esas estructuras de azúcar tienen unidas una guanina, otras una citosina, otras una timina y otras una adenina, que son esas bases nitrogenadas. Son anillos con nitrógenos de diferente estructura, ¿sí? Bueno, siempre hay conexiones, ¿no? O sea, entre los bordes, digamos, siempre hay algo en un par, no puede haber vacío. En esa imagen, por ejemplo, ahí no, vacío no. Todo esto decís acá. Sí, siempre va a bueno, ser en realidad esta doble hélice se llama que respira. Se aparea y se desaparea. Y ahí es donde entran proteínas a replicar el ADN. Pero siempre vas a tener un par de datos ahí. O sea, no es que supuestamente no tengas nada. Acá, un vacío. Sí. Bueno, eso ocurre también. Pero en esos casos se llama que ocurren mutaciones. Cuando esto la base por algún motivo, por daño con luz ultravioleta, por tabaco o por cualquier droga, esto se va, lo que pasa es que hay todo un sistema que repara el DNA y pone acá cualquier base. Y deja de respetar, que no llegué a contarles, que la doble hebra de ADN se aparea, ¿sí? De una forma particular. La G siempre va con la C, ¿sí? Lo pueden acordar por Carlos Gardel, y la A siempre con la T por Aníbal Troilo, ¿tá? Y eso ocurre siempre. Y eso es una doble hebra normal. Cuando la base se escinde por algún daño, ahí es donde hay un sistema de reparación que va y va a colocar cualquier base acá, la primera que encuentre en la célula, y ahí es donde se genera una mutación. Eso una es un backup de la otra. Porque vos podés, dada una, podés inferir la otra. Sí, bueno, eso, mirror backup lo sería. importante para la informática es eso, que si yo conozco, ahora vamos a hablar de las secuencias, ¿no? Pero si yo conozco la secuencia de una de las células, conozco la de la otra segura, la de la otra normal, después están las mutantes, ¿está? Pero lo importante es que toda la información del ADN se resume con 4 letras. Pero también lo que les quería dejar claro es que no son letras, son moléculas complejas, ¿sí? y que tienen una función y se regula su forma de síntesis y de apareamiento. Después ustedes solo van a ver un texto, digamos, de 4 letras. Pero no es eso. Y acá un poco más les muestro las diferencias que tienen las bases, ¿sí? Están las purinas y las pirimidinas según la cantidad de anillos que tengan. Pero bueno, se les quedó el nombre de la primera inicial de su nombre: guanina, timina, citosina y adenina. A, C, T, G, ¿está? Entonces ahora sí que es una secuencia de... La secuencia de ADN es la información lineal, ¿sí? Contenida en el orden secuencial de las bases. Entonces yo leo, como leemos siempre, de derecha a izquierda y obtengo una secuencia. Y esto es una secuencia de ADN. Y ya está, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué significa esto en la célula? ¿No? ¿Cómo lee la célula la información y con eso construye un organismo? ¿No? Hay todo un mecanismo muy regulado
que utiliza la célula para, a partir de esa información, construir un organismo nuevo, digamos, ¿no? Que es este, el código genético, digamos. Está todo súper simplificado, el que quiere me frena y me pregunta, porque... El código genético es un diccionario, traduce el DNA a aminoácidos, que son los ladrillos de las proteínas, que son finalmente los que funcionan en nuestro cuerpo, ¿sí? La hemoglobina es una proteína, la insulina es una proteína, los anticuerpos son proteínas, ¿sí? Entonces, finalmente esto se va a traducir en proteínas, ¿no? Entre otras cosas, pero lo que primero se supo en la biología molecular es que el DNA pasaba por un intermediario que también es un ácido nucleico que se llama RNA, que es solo transcribir una parte del genoma a pedazos más chicos, ¿sí? Es un intermediario que luego va a ser traducido a proteínas, que son las efectoras. Las proteínas también replican el DNA, o sea que ven que estos se cierran en algún momento, ¿no? ¿Y cómo se va a leer esto? Bueno, los pequeños transcriptos que se copiaron de la parte del genoma que se llama gen, ¿sí? Los genes son las partes que pasan a RNA. Esas pequeñas moléculas se van a leer de a 3 nucleótidos. Acá se está leyendo así: ATG, CGA y TAC. Y cada uno de esos 3 nucleótidos le indica a la célula poner un aminoácido en la cadena de proteínas distinto, ¿tá? Entonces, las cuatro bases se van a combinar de a 3 y hay 64 codones, estos se llaman codones, los tripletes estos, 64 codones posibles. Pero en la naturaleza hay, en la mayoría de los organismos, solo 20 aminoácidos. En realidad hay 22, pero esos casos excepcionales. Entonces, estos 20 aminoácidos en realidad están codificados por más de un codón, ¿sí? Por ejemplo, si yo acá leo T, C, T, entonces la célula va a poner ahí, el mecanismo de síntesis de proteínas va a poner ahí una serina. Pero si lee TCC también, y si lee TCA también, y si lee TCG también, ¿está? Hay redundancia. ¿Para qué le servirá a la célula esa redundancia? ¿Los asteriscos? Los asteriscos son lo que se llaman codones stop. Cuando se lee... ¿Qué me pregunto? Cuando se lee eso, se frena la síntesis de la proteína. Y es lo que hace que termine la síntesis y la proteína ya empieza a funcionar. O sea, Ahora, esto hablando, digamos, muy informático. El ADN es un programa. es un librito. Bueno, pero el REN con instrucciones, es un compilador que toma eso, lo compila en ácido, ¿no? En proteínas. Una cosa así. Yo lo llamé diccionario, a la parte de lectura de esto, ¿no? Porque vos acá tenés que leer y traducirlo a otra cosa. Ahí cuando vos lees y generas esas 3 proteínas, vos ahí estás levantando... Es una proteína con 3 aminoácidos, sí. 3 aminoácidos. Ahí el ATG, CGA, TAC son 9. Significa que ahí estás leyendo 4 pares y 1. No, Es de acá a 13. hay 9, son de 3. 9. Entonces son 4 pares y 1. Pero es que no son de pares, es de 3, es de tripletes. No, el par es la doble cadena. Mira, esta es la doble cadena. Pero después cuando se lee una sola hebra y esa se transcribe y se traduce. Claro, pero quiero decir que se le da 3 ATG es una cosa, es un aminoácido. No, eso te entiendo. Ah. Pero el AT es un Es par, TAC. digamos. O sea, vos tenías el Sí, ADN no, que pero tenías. ya cuando pasás a la transcripción y traducción, el DNA es simple cadena. Está doble cadena cuando no se está ni transcribiendo ni traduciendo. Acá, eso es lo que quería decir, que acá esto se está leyendo una de las cadenas. O sea que ya lo de la complementariedad no importa. Ah. La complementariedad importa, digamos, para el almacenaje, para el storage, pero una vez que ya está en la etapa de lectura no tiene nada que ver. Por eso a los Sí. informáticos en general no les importa de qué lado están leyendo, cuál de las dos hebras están leyendo. Vos un genoma completo lo tenés todo en una única hebra porque sabés que la otra es simplemente hacer esa La imagen espejo, complementariedad. claro. ¿La otra genera la misma proteína? No, ahí está. En general para armar un genoma no importa, pero para después decir cuál es la hebra que va a pasar a proteína importa, porque es lo que dice él. Fíjate que si yo leo ATG, pero si hubiera agarrado la complementaria para hacer la proteína, leería TAC, que es TAC, es una tirosina, en cambio ATG es una metionina. ATG, ¿no? O sea que yo con la hebra complementaria hago otra proteína. Cada uno tiene, digamos, se dice el sentido y el otro no tiene sentido.
O sea, por ahí en algunos virus sí se puede leer de las dos y como que comprime la información, pero es la excepción. Normalmente no. Sirve una hebra y la otra es backup, digamos. Los parásitos, todos Sí. los organismos que tienen un genoma reducido usan 2 hebras todo el tiempo porque no tienen espacio. Pero bueno, esa parte ya es más compleja. Lo que les tiene que quedar claro es que el genoma tiene partes. Unas partes son genes que se transcriben a pequeñas moléculas que también son ácidos nucleicos, que los llamamos RNA, porque el azúcar tiene un oxidrilo de diferencia, pero es lo mismo, solo que son pequeños. Y esas pequeñas moléculas se leen cada 3 y dan una proteína. ¿Por qué les quería contar lo de la redundancia del código genético? Porque como decía Gilbert, uno puede tener mutaciones, ¿no?, en su ADN. O sea, la mayor parte de la población tener un gen con esta secuencia y un pequeño porcentaje de la población tener esta mutación, ¿sí? Es decir, que cuando sus células se replicaron, en vez de poner una G acá, pusieron una C, ¿sí? Luego se sintetiza la hebra complementaria y toda una forma de llegar a la doble hebra mutada, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? No necesariamente eso va a dar una proteína que no funcione, ¿está bien? Porque si mutó en un codón que es sinónimo, ¿se entiende? Si acá hay una mutación, por ejemplo, para este codón, TCT, cualquiera de en esa posición, cualquiera de las 4 mutaciones posibles da el mismo aminoácido. Así que ahí esa mutación se la llama neutra, ¿tá? Da el mismo aminoácido y la proteína es funcional. Pero sin embargo hay otras mutaciones que alteran el aminoácido que se lee, o incluso dan esos codones que yo llamo stop. La proteína deja de sintetizarse y en vez de una proteína larguísima tenés 3 aminoácidos, tampoco es funcional, ¿tá? Entonces hay líneas de investigación muy importantes que se concentran en diferenciar estos single nucleotide polymer genes, que son eso, que mute una sola base del DNA, puede dar mutaciones neutras o estar asociadas a mayor probabilidad de contraer enfermedades, ¿sí? Y eso es lo que hacen estos servicios que te secuencian todo tu genoma. En realidad no secuencian todo tu genoma, secuencian solo regiones que se sabe que son propensas a mutar y estar asociadas a enfermedades. O sea, y que te dan un perfil. Es estadístico. O sea, si esta persona con esta secuencia de ADN le pasó esto. Es estadístico. Si a 60 millones de personas que tienen esta secuencia de ADN le pasa esto, sí, porque en la mayoría de los casos no se sabe por qué pasa eso. La parte mecanística no está la probabilística, ¿sí? Entonces tengo millones de personas con esa mutación y de esas tantas tuvieron tal enfermedad. Y bueno, tenés una probabilidad X de... Claro, a nivel curiosidad, porque no voy a preguntar algo de biología avanzada cuando estoy en informática, pero ¿se sabe o se está sabiendo o se planea saber o se supone que se va a saber mecánicamente cómo afecta el ADN al cuerpo? O sea, exactamente lo que pasa. ¿Cómo afecta al cuerpo? En vez de estadísticamente decir esto es así porque... Sí, un montón de mecanismos que se conocen. ¿Sí? Los que no se... O sea, de la lista que a él le dan, la página web que a él le dan de todas sus probabilidades de contraer enfermedad, muchas, por ejemplo, la de la anemia falciforme, se sabe perfectamente cuál es el gen, por qué el glóbulo rojo tiene esa forma y por qué tenés anemia por eso. Pero hay muchísimas otras que son solo probabilidades. Claro. Una cosa que quería agregar es que eso es probabilístico porque a veces no es que una sola mutación afecta a todo, sino que por ahí son causas medios como de redes, que se necesita una mutación acá, tiene que ir acompañada con otra en un lugar que vos ni la mapeaste. Entonces no estás teniendo toda la información. Claro, tenés una combinación de información y claro, que es prácticamente infinita, entonces no sabes. Y aparte, otra cosa, las enfermedades son muchas, con muchas causas. Una cosa es tu predisposición y otra después tus hábitos de vida. O sea, también influye mucho en lo que comes, si fumás, un montón de cosas. Entonces, por eso no se puede decir, no puedes guiarte en predeterminismo genético absoluto, no existe. O sea, de casos muy puntuales, claro, si una cosa, no sé, una mutación donde hay llega una proteína, llega un codón de stop, y sí, eso va a ser siempre igual. No, pero yo no digo no tanto para predecir enfermedades ni nada por el estilo, sino para saber cuál es la intención del cuerpo, más allá de lo que responde. Sí, los mecanismos moleculares en muchos casos están dilucidados y en muchos no. O sea, depende de la enfermedad, se está trabajando mucho en eso. Chicos, sí. Yo invité a muchos acá porque quería que supiera un poco qué era lo que era el Labs y la charla que yo. Ahora, por ahí alguno de ustedes está ocupado o dice, ¿sabés que esto no lo voy a entender ni ahí ni me interesa? Siéntase libre de continuar con sus cosas. No quiero...
cuando dice common sequence, o sea, es nuevamente como decía que señalaste, bueno, es digamos sobre la cantidad, digamos, de muestras que tenés. Si vos tomás, no sé, 1000 muestras y el 990 tienen esto, tienen GC y el 10 no, entonces vos decís, bueno, lo común es esto. Lo común no La frecuencia observada. Siempre es Hablar de frecuencia observada. Vos tomás algo como patrón. Por ejemplo, hay variantes en la población humana que están 50 y 50%, ¿vale? No hay más común. Tomás una de referencia, la que tenga el genoma humano de referencia y común. Y si no, si asociadas a enfermedad, también. La común va a ser el individuo sano y la otra. Y para mejorar, digamos, su ciencia de todo esto del ADN, etcétera, digamos, supongo que tienen que seguir tomando muestras. Es como en informática. Depende de la pregunta. Ahora les voy a contar cuál fue nuestra pregunta, pero es decir, depende de la pregunta, es lo que tenéis que hacer. Por ejemplo, otra aplicación de secuenciación es reconstruir la historia evolutiva de los organismos, ¿sí? Hasta hace poco, hasta hace bastante, había evidencias nada más, digamos, morfológicas, taxonómicas, pero con la secuenciación de un montón de genomas se pudo determinar exactamente en qué posición del árbol de la vida estamos. De hecho, se construyó el árbol de la vida de todos los organismos que se conocen hasta el momento. Eso sirve, por ejemplo, para... Yo doy ejemplos, pero hay millones, ¿no? Podría estar hablando 3 horas. Pero tomé los que a mí me interesan. Por ejemplo, se puede seguir la evolución entre un patógeno y un hospedador, ¿sí? Entonces uno puede después aislar regiones genómicas de importancia para el desarrollo de la infección, ¿sí? Porque, por ejemplo, para el caso del HIV se sabe que pasó en 5 eventos independientes del chimpancé al hombre, ¿está? Entonces, de estos 5 HIV que migraron hacia otro hospedador de manera independiente, los genes que se conserven, entonces nos van a indicar quizás que son importantes para su capacidad de infectar. Son inferencias, después hay que probarlas, pero para esas cosas sirve tener simplemente la secuencia, no estoy diciendo ni siquiera si es un gen o no es un gen, la secuencia y la comparás. ¿Está bien? Y bueno, cuando... ¿Cómo? Como un tip para saber por dónde ir arrancando. Sí, para que ustedes tengan idea de por qué la gente se puso fanática de secuenciar genomas, ¿no? Y bueno, cuando se desarrolló el consorcio de secuenciación del genoma humano completo, se creía que se iba a develar completamente, o sea, muchas de las preguntas que se venían acumulando con la falta del genoma, y bueno, sorprendió a todos, ¿no? Porque si bien está compuesto por 3.000 millones de bases, solo 5% es leído como yo les mostré. Eso de que se transcribe, se traduce y da proteínas, solo el 5% de las bases corresponden a genes, a ese tipo de genes codificantes para proteínas, ¿sí? ¿Y el resto? ¿Lo puedes ignorar o...? El resto, eso es lo que se preguntó la gente en el 2001. ¿Qué es el resto? ¿Sí? Ya se sabía que había regiones que no codificaban para proteínas que eran importantes, ¿sí? Que eran las regiones reguladoras que controlan la expresión de esos genes, ¿sí? O sea, hacen que estén más o menos disponibles en la célula, por decirlo de alguna manera. Pero también se descubrieron otro tipo de genes, que lo que hacen es quedarse en el camino ese que yo les mostré, que va de DNA, RNA, proteína, se quedan en el camino del RNA, dan pequeños RNAs y esos no siguen, no se traducen a proteínas, quedan funcionando como RNAs en la célula. Eso nadie lo creía, había varias evidencias, hasta que finalmente los científicos se convencieron de que existen, están conservados entre varios organismos, desde plantas hasta animales, y están involucrados en todos estos eventos que son importantísimos para el desarrollo y la supervivencia de una célula, ¿sí? Desde diferenciación celular hasta el desarrollo de flores en las plantas, ¿no? Entonces a nosotros, en particular, a nuestra, bueno, también ahora se los está asociando a cáncer y al diagnóstico de cáncer. Fíjense que están cada vez más de moda. Y a nosotros nos interesó buscarlos en estos microRNAs, pequeños RNAs que no llegan a proteína, en un parásito que estuvimos estudiando durante muchos años, porque justamente tiene eventos de regulación particulares, porque se reproduce tanto en el ganado como en el hombre. También pasa por su ciclo de vida por el perro, o sea, es un parásito con un ciclo de vida complejo y necesita regular su desarrollo finamente, y estos microRNAs serían candidatos a estar involucrados, ¿sí? Esto es un poco para contarles qué es lo que nosotros tenemos de secuencias en el laboratorio y qué necesitamos hacer. Bueno, ¿cómo hacemos para obtenerlas y secuenciarlas?
Lo que se hace, esto es un procedimiento de rutina para secuenciar cualquier fragmento con la tecnología que se llamó de primera generación o técnica de Sanger, ¿sí? Que es el que la desarrolló el automatizador. Uno purifica, se dice RNA, purifica el RNA y sintetiza ADN copia a partir del RNA. O sea, hace en el laboratorio lo que la célula, en el sentido opuesto a lo que hace la célula comúnmente, ¿sí? A partir de RNA se sintetiza en su laboratorio cDNA, que es complementario a ese RNA, es idéntico. Lo que pasa es que el RNA no se puede clonar y el cDNA sí, el DNA sí. Pero esto es lo mismo. Utiliza el ADN en base al RNA que vos tenés. Claro, vos podés, porque si yo parto de DNA, yo no puedo saber qué parte es un microRNA y qué parte no. Entonces yo tengo que partir de los microRNA reales del parásito, los transformo en DNA porque si no, no los puedo manipular en el laboratorio, pero esos DNA yo sé que vienen del microRNA. No tiene sentido que parta del genoma del parásito, porque ahí es todo el genoma del parásito y no sé cuál es. Entonces esos pequeños fragmentos, para poder secuenciarlos, los tengo que amplificar en el laboratorio. ¿Cómo se amplifican? Esto se usa para un montón de cosas, no solo para secuenciar. Se los une a lo que llamamos un vector, que es ADN bacteriano, que se circulariza y es capaz de entrar a las células bacterianas y multiplicarse miles de veces. O sea, cada uno de estos puntitos es una bacteria que tiene 1000 veces el ADN que a mí me interesa. Pero eso, ¿cómo se hace? Uniendo el ADN de interés con ADN del vector, linkers y conectores, que justamente lo que les nombré como objetivo primario del software era sacarlos de mi secuencia. Porque yo los tuve que unir a mi secuencia para poder secuenciarlos. Como un artefacto técnico que yo tengo que hacer y luego, cuando vuelve la secuencia, voy a tener que sacarme de todo esto que no me sirve y quedarme con la secuencia de interés. ¿Se entiende? Bueno, esta es la tecnología de secuenciación que se estuvo usando hasta hace 5 años, que se obtienen 800 a 1000 bases por lectura y se largan 100 lecturas por día. O sea que esto era lento y el genoma humano tardó como 10 años en obtenerse con esta tecnología, ¿sí? Pero sigue siendo usada para proyectos donde vos tenés que secuenciar 2000 fragmentos, ¿sí? Aparte en Argentina, aclaremos que también la gran mayoría de los secuenciadores son de ese tipo. Sí, sí, sí. Hay uno solo de otro tipo. Hay uno solo de la segunda generación. Pero ¿La lectura cuánto te toma? Porque ahí decía 2000. una noche. O sea que son 2 noches. Sí, una noche hacer la amplificación. Más las 3 noches que te perdiste haciendo esto, ¿no? Los meses que te un ADN humano, hoy lo puedes hacer en un día. Hoy se hace en un día, ahora les voy a contar. Pero llevó 10 años. Pero además tiene otros problemas esta tecnología, ¿no? Y todas, que es la de ensamblar después. Estas pequeñas secuencias hay que unirlas para formar fragmentos más grandes. Eso no preparé una clase de esto, pero bueno. Entonces acá les esquematizo otra vez lo que dije, que la secuencia de interés se le unen linkers y conectores y a su vez se une a un vector que es el carrier que me va a permitir que se amplifique de manera circular en una bacteria, ¿está? Y eso es lo que se secuencia. Y esta es la secuencia. Y ahora, ¿dónde está la secuencia que a mí me interesaba? Ahí está donde nosotros con el procesador de texto buscamos a mano, porque conocemos en verde el vector, en rosa el conector y en amarillo el linker. Estas 3 cosas las puse yo, las pipeteé yo en un tubo, así que yo las diseñé o las mandé a pedir, así que las conozco. Lo único que no conozco es lo que quedó azul, ¿sí? Y eso es el microRNA que se cuentan a 22 bases y es el microRNA que pudimos aislar y todos los que pudimos aislar del parásito, ¿sí? Pero esta etapa de filtrado es la que necesita automatizarse y un montón de etapas son así en un proyecto genoma, ¿no? Filtrar, ensamblar, buscar complementariedad. Ahora vos le agregás el verde, rosa, amarillo, digamos, con una necesidad de que le tenés que agregar más material a tu RNA para después darlo a la máquina. Sí, es técnico, es un problema técnico. Vos no podés empezar, no podés secuenciar esto que salió del parásito, el RNA. Si pudieras hacer eso, ya está. Ay, pero con el RNA es la copia. Sí, la copia tampoco podés secuenciarla así, porque es poquita, tenés que amplificarla. La etapa de amplificación requiere pasar por bacterias. Y pasar por bacterias, la única forma de que vos tenés que una bacteria produzca tu DNA es metérsela en un plásmido, esto es un plásmido, un ADN circular. O sea que la necesidad es hacerlo más largo para después vos leerlo. Ponele, no es largo, es circular, tiene que estar adentro de una secuencia que la bacteria reconozca como propia. Acá yo la estoy engañando, le estoy diciendo esto es tuyo, replicalo. Y la célula bacteriana cada vez que se divide genera la misma secuencia que yo saqué del parásito. Y con eso además cambias el comportamiento de la bacteria. No. Igual si está nerviosa no me doy cuenta. No, porque no pasa proteína. Uno pone, o sea,
los genes bacterianos no son leídos en el sistema de eucariotas y el sistema de eucariotas no son leídos en el bacteriano. ¿Eso siempre se acopla sin mezclarse? Ahí, o sea, vos lo verde sí. o amarillo. Bueno, hay cosas. Por ejemplo, mira, acá pasó algo. ¿Ves? Quedaron 4 nucleótidos que no deberían estar por cómo está diseñado y sin embargo están ahí. Sí, está buena esa pregunta. Porque después en el algoritmo lo va a explicar, pero el algoritmo de búsqueda no puede estar perfecto. Que él busque el conector tal cual yo le digo que lo diseñé. Porque pasan cosas. O puede ser desde la corrida, desde la secuenciación, que tenga errores en la lectura. O cuando yo los mezclo, digamos que en vez de unirse exactamente como yo quería, se solapen, ¿sí? Puede pasar de todo. Por eso él va a usar parámetros laxos para buscarlos. Hay cartos para decir, buscar. En ese caso, si se mezcla no sirve o no serviría para Sí, lo puedes encontrar. No se mezcla porque también el nucleótido se perdió. O sea, si yo te digo que el conector era tal cual esto, puede ser que esté el conector, pero menos este nucleótido. Y ahí no podés no verlo. Entonces él va a usar, digamos, parámetros de búsqueda que permitan encontrar al 90% de identidad con el conector. Bueno, entonces el DNAS7 permite en un solo paso obtener las secuencias de microunidades libres de vector, linkers y conectores. Ese sería nuestro objetivo. Y esta aplicación considera extrapolable a secuenciación de high throughput, que es con la que se obtienen ahora genomas. Los genomas hoy por hoy se obtienen con 2 tipos de tecnología, Roche 454, que se desarrolló en el 2004, y Solexa, que fue comprada luego por Illumina en el 2005, y utilizan los mismos pasos para secuenciar. Tienen que fragmentar el ADN seguro, y luego tienen que ligarle adaptadores también. Pero ¿qué pasa? Esto se hace in vitro, o sea, se reemplazaron las bacterias por nanopartículas, o pueden ser tanto esferas como pequeños arrays, plaquitas, ¿sí? Entonces ahora la amplificación se va a hacer en un soporte in silico, ¿sí? Ya no necesito todo el tema de cultivo de bacterias, que eso era bastante pesado y además bajaba mucho la eficiencia de secuenciación y también la cantidad, o sea, sesgaba el genoma que yo podía secuenciar. La bacteria no es que acepta cualquier DNA. Entonces había cachos del genoma que se me perdían. Acá no pierdo nada. Tengo todo el genoma, lo fragmento, lo uno a nanopartículas y secuencio con una eficiencia mucho mayor. Tengo millones de lecturas por placa y entonces puedo obtener genomas completos porque obtengo miles de millones de bases en un par de días. El genoma, ¿se acuerdan que mide 3.000 millones de bases? Por lo tanto, como dijimos, en 3 días podría tenerlo y antes habíamos tardado como 10 años, ¿sí? Ahora, antes tardamos 10 años porque tratábamos, básicamente cuando uno lee genoma es como ver, te encontrás con las piezas, es como abrir la caja de un rompecabezas. O ves todas las piezas y ahora tenés que empezar a jugar, esta va acá, esta va acá. Es el ensamble. Bueno, ese es el ensamblado. Ahora, secuenciar el genoma tomó 10 años entender cómo iban las piezas. Claro, la primera vez sí es un poco trampa también la comparación. ¿No? O sea, primero la tecnología, como dice ella, es otra tecnología. Sí. Pero además hay un poco de trampa también en esa comparación porque no es lo mismo la primera vez que haces algo, sí, que estás entendiéndolo, y ahora que vos usás secuencia de base. Claro, o sea, un genoma de referencia se llaman. Y los programas nuevos usan los genomas de referencia. Es verdad, vos no tenés las partes en 3 días. Ensamblarlos puede estar 3 meses. Pero nunca más vas a estar 10 años. Y eso es porque se desarrollaron miles de software ensamblado, ese es el proyecto del genoma. Y además tenés un genoma de referencia, que es el humano. Entonces, cuando toman tu DNA, lo toman de referencia el genoma humano que tardó 10 años. Y es mucho más fácil armar rompecabezas con un molde que cuando se tuvo que armar, si bien se usaban, había mucha información genética previa, no tenías un genoma completo. Igual yo opino que una tecnología no reemplaza a la otra, porque después esta tecnología te deja como pequeños agujeros que los tenés que llenar por secuenciación clásica, no hay forma. No es que una cosa barre a la otra así. Entonces, ¿qué me querías decir? Lo que ahora me dijeron la semana pasada que están empezando a aparecer una técnica por la cual se empieza a leer el genoma de punta a punta. Sin tener que fragmentarlo. Sin tener que fragmentarlo. O sea, vos lo lees como si fuese un archivo secuencial. Es la secuenciación de tercera generación. Pero no sé si está... Sí, comercialmente disponible. Comercialmente. Sí, porque lo que hicieron fue cambiar la enzima que lee. Entonces no tienen que fragmentar ya el ADN ni amplificarlo. Toman a la hebra y la van haciendo pasar por un nanoforo y van leyéndola directamente. Pero eso yo no sé si es comercial o
o no. Bueno, y esto es para mostrarles cómo está creciendo exponencialmente la generación de genomas completos. Estos son solo microbianos, ¿sí? Pero lo que no crece exponencialmente es la capacidad para analizarlos, ¿sí? O sea, bueno, acá les muestro lo que salió. El primer genoma humano, $3.000 millones, y ahora sale $1.000 secuenciar un genoma humano, y dicen que va a salir $100 dentro de 3 años. Pero esto es lo que no crece exponencialmente, ¿sí? La capacidad de análisis, de ensamblado quizás está avanzado, pero el problema sigue siendo discriminar entre lo que es gen y no gen, ¿sí? Para genomas que no tengan un previo secuenciado, ¿no? Para el genoma humano es más fácil, pero para genomas, por ejemplo, como el parásito que yo estudio, es muy difícil encontrar los genes y los no genes dentro de la secuencia obtenida. Para que ¿dónde estamos? Gen es aquello que tiene alguna significancia dentro de mi vida, digamos, o lo que termina en una proteína. Lo que pasa a ser un transcripto, claro. Pasa a RNA. Después puede terminar proteína o no. Okay. Pero no, sí, lo que es gen y no gen hay que distinguirlo, pero en realidad no se sabe. La importancia de los genes está clarísima, la de lo que es no genes es una incógnita. Pero es importante sí saber dónde están, digamos. Porque después cuando encuentras una mutación, si vos no sabés si eso es un gen o no es un gen, las consecuencias son muy literales. Laura. No termino de entender la diferencia entre gen y no gen. Los genes es todo lo que se transcribe y llega a ser un RNA. Hay genes que son codificantes para proteínas y genes que no. Por ejemplo, lo de los microRNAs son genes. ¿Pero que hay secuencias que no hacen aminos? Claro, que no hacen nada, ni siquiera RNA. Pueden tener función estructural. Sí, la mayor cantidad del DNA no hace nada. Nada que nosotros veamos como transcripto. En realidad es estructural, también permite que se abra y se cierre la hebra, regula, como yo les dije, regula que otros sí se transcriban. ¿Sí? También hay rastros evolutivos de que servían antes y bueno, por mutación a través de millones de años, ahora no sirven más, están. Okay. Y perdón, no sé si hace el caso o no, pero en el proceso de síntesis, ¿por qué se discriminan estos pedazos? ¿De síntesis de qué? De transcripto. Claro. Hay un montón de señales. Hay un montón de señales súper complejo y muchas veces no se sabe. Él me pregunta cómo distingue la célula que es un gen y que no, y qué es lo que empieza a transcribir. Bueno, hay un montón de señales que son secuenciales también, algunas, y hay un montón de algoritmos y son los más complicados para encontrar dónde empieza un gen y por qué si se va a empezar a transcribir. Bien. O sea, recapitulando, ¿no? Vos estás haciendo la investigación del parásito, te sacaste el RNA, vas a hacer una técnica para agregar más chunk adentro, o sea, que si eso sigue largo se lo puedes dar, y necesitas una aplicación que de esa cosa así larga te devuelva básicamente la estructura de la RNA, que es lo que interesa. Exacto. Bueno, yo veo como necesidad que haya generación de herramientas informáticas a medida, ¿sí? Es decir, por ahí se desarrollaron estos software para analizar genomas y en general los desarrollan los mismos consorcios que se encargan de obtener el genoma. Sí, pero lo que hay es poco de software que sean fáciles de usar y a medida de una pequeña pregunta, como por ejemplo esta que era removamos los linkers que tuvimos que agregar. Y se puede hacer de manera programando un script, digamos, pero quizás eso después no le sirve al biólogo que no sabe nada de programación, ¿sí? Que al final es el que lo tiene que usar. Entonces el filtrado para mí va a seguir siendo importante, pero también una cosa que quizás no hay son visualizadores de secuencias de interés en su contexto genómico que sean fáciles de usar y a medida de una pregunta que uno tenga. Hay visualizadores, pero son bastante complicados de usar. Bueno, ese es el tema que nosotros trabajamos. Somos un grupo que estudia parásitos patógenos para el hombre, que causa serios daños económicos porque afecta tanto al ganado como al hombre. También Sebastián y Labs nos ayudaron a armar nuestra página web que no teníamos, donde colgamos el DNA Filter, que pueden probar usarlo, si quieren le piden secuencias y lo prueban. Y bueno, este es nuestro grupo. Ella es Mara, la directora, que es investigadora independiente del CONICET. Esta soy yo. Natalia, Laura, Marce son becarias doctorales y Federico es postdoc también del CONICET.